Atlas de anestesia regional. Anatomía neuroaxial. Los bloqueos neuroaxiales, espinal, epidural y caudal, son los bloqueos regionales más ampliamente utilizados. Los principales motivos de su popularidad estriban en que tienen criterios de valoración bien definidos y el anestesiólogo puede obtener bloqueos fiables con una sola inyección. El primer paso para poder emplear de manera eficaz los bloqueos neuroaxiales consiste en conocer la anatomía neuroaxial. Como se ilustra en la figura 47.1, para comprender la anatomía neuroaxial es necesario desarrollar un conocimiento de la relación entre la anatomía de superficie y la ósea, relativa a las estructuras neuroaxiales. Empezando a nivel cefálico, la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical es la estructura más prominente de la línea media en la base del cuello. Una línea trazada entre los bordes inferiores de las escápulas cruza el eje vertebral aproximadamente a la altura de la apófisis espinosa de T7. La extensión inferior de la médula espinal, el cono medular, termina en el adulto aproximadamente en L1, en niños, el cono medular puede llegar hasta L3. La línea entre las crestas ilíacas, la línea de Tuffiero línea intercrestal, cruza la apófisis espinosa L4 en la mayor parte de los casos. Una línea trazada entre las espinas ilíacas posterosuperiores identifica el nivel de la segunda vértebra sacra y la extensión distal del saco dural que contiene líquido cefalorraquídeo, LCR. Las 33 vértebras desde C1 hasta el extremo del cóccix comparten varias características y presentan ciertas diferencias que cabe destacar. Cada vértebra contiene una apófisis espinosa unida a la lámina, de la cual se extiende una apófisis transversa lateralmente a ambas láminas y pedículos. El pedículo une este conjunto posterior al cuerpo vertebral, que se relaciona con los cuerpos vertebrales vecinos a través de las articulaciones facetarias superiores e inferiores, FIC. 47.2. En la figura 47.3 se ilustran las relaciones generales de estas estructuras a los niveles correspondientes con las localizaciones comunes. Para las punciones cervicales, torácicas y lumbares del neuroeje, las proyecciones lateral, oblicua y posterior muestran dos características de la anatomía ósea que cabe destacar. Primera, en las vértebras cervicales y lumbares, las apófisis espinosas adoptan una orientación más horizontal que las apófisis espinosas de la región mediotorácica. La angulación caudal de las apófisis espinosas de la región mediotorácica pone de relieve por qué la punción con una aguja de las estructuras neuroaxiales en esta área requiere una angulación más cefálica de la aguja. Por el contrario, en las regiones cervical y lumbar, es posible aplicar un ángulo más directo, perpendicular, de la aguja para alcanzar las estructuras neuroaxiales. La segunda característica sobre la que cabe insistir es la angulación de la lámina inmediatamente lateral a las apófisis espinosas en las tres regiones. Como se ilustra con la línea negra en la proyección lateral de los cuerpos vertebrales, V. Fic. 47.3, la orientación de las láminas vertebrales se verticaliza en dirección cefálica a caudal. Estas características son importantes para la comprensión del concepto de desplazamiento de las agujas respecto a las láminas hasta introducirse en las localizaciones neuroaxiales deseadas. Además de las relaciones óseas de los cuerpos vertebrales, existen importantes relaciones ligamentosas. Como se ilustra en la figura 47.4, el ligamento amarillo o ligamentum flavum define el límite posterior del espacio epidural. Este ligamento se extiende desde el agujero magno hasta el hiato sacro. Aunque clásicamente se describe como un único ligamento, realmente está compuesto por dos ligamentos amarillos, el derecho y el izquierdo, que se unen en la línea media. El ligamento amarillo no es uniforme desde el cáneo hasta el sacro, ni siquiera en un espacio intervertebral. En un espacio intervertebral individual, el ligamento amarillo es más grueso caudal que cefálicamente y más grueso en la línea media que en sus bordes laterales. Inmediatamente posterior al ligamento amarillo están las láminas, las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales y el ligamento interespinoso. Extendiéndose desde la protuberancia occipital externa hasta el cóccix y posterior a estas estructuras está el ligamento supraespinoso, que une estas apófisis vertebrales. La mayoría de bloqueos neuroaxiales se practican en la región lumbar. Las figuras 47.5, 47.6 y 47.7 ilustran la anatomía lumbar en los planos posterior, lateral y horizontal, respectivamente.
Alrededor de la médula espinal en la columna vertebral ósea hay 3 membranas. Desde de la superficie de la médula espinal hacia la periferia están la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La pía madre es una membrana muy vascularizada que reviste estrechamente la médula espinal. La aracnoides es una delicada membrana no vascularizada y estrechamente unida a la capa más externa de la dura madre. Entre la pía y la aracnoides está el espacio de interés en la anestesia espinal, el espacio subaracnoideo. En este espacio se encuentra el LCR, los nervios espinales, una red trabecular entre las dos membranas, los vasos que irrigan la médula espinal y las extensiones laterales de la pía madre, los ligamentos dentados, que confieren soporte lateral a la médula espinal con la dura madre y pueden cobrar importancia cuando se produce una anestesia unilateral o segmentaria tras la realización de un bloqueo técnicamente adecuado. La tercera membrana y más externa en el canal medular es una membrana fibroelástica organizada longitudinalmente y denominada dura madre, o teca. Esta capa es una extensión directa de la dura madre craneal y se extiende como dura madre espinal desde el agujero magno hasta S2, donde el filum terminale, una extensión de la pía madre que empieza en el cono medular, se imbrica con el periostio en el cóccix, v. Fic. 47.6. Existe un espacio virtual entre la dura madre y la aracnoides, el espacio subdural, que contiene solo pequeñas cantidades de líquido seroso para permitir que la dura y la aracnoides se desplacen recíprocamente. Este espacio no es empleado intencionadamente por los anestesiólogos, aunque la inyección en este durante la anestesia espinal puede explicar el fracaso ocasional de la anestesia espinal y la rara anestesia espinal total tras la anestesia epidural cuando no ha habido ningún signo de inyección errónea del anestésico local en el LCR. Alrededor de la dura madre y en su extensión posterior, o inmediatamente anterior al ligamento amarillo, se encuentra otro espacio utilizado por los anestesiólogos, el espacio epidural. Este espacio se extiende desde el agujero magno hasta el hiato sacro y circunda la dura madre anterior, lateral y posterior. El espacio epidural contiene las raíces nerviosas que lo atraviesan y discurren hacia los agujeros de conjunción, así como tejido areolar graso, y vasos linfáticos y sanguíneos que incluyen el bien organizado plexo venoso de Batson. Los avances en la epiduroscopia y la epidurografía confieren una explicación anatómica para la ocasional anestesia unilateral que sigue a una técnica epidural aparentemente adecuada. Con estas técnicas de imagen invasivas, así como en algunas disecciones anatómicas, se ha observado la aparición prácticamente universal de una banda dorsomedial de tejido conjuntivo en el espacio epidural. Cabe considerar esta explicación para la producción de un bloqueo epidural unilateral. Otras evidencias anatómicas criomicrotómicas indican que la estructura, denominada banda conjuntiva dorsomedial, es realmente un pedículo graso posterior de la línea media. La anatomía para la anestesia caudal es una extensión de la epidural, aunque cabe destacar las frecuentes variaciones de la anatomía sacra. El sacro es el resultado de la fusión de las 5 vértebras sacras, mientras el hiato sacro es el resultado del fracaso de la fusión de las láminas de S5 y habitualmente de parte de S4 en la línea media. El hiato sacro resulta en un defecto óseo de contorno y tamaño variables en forma de V invertida, cubierto por el ligamento sacrococcígeo posterior, que es el homólogo funcional del ligamento amarillo, Fic. 47.8. El hiato puede identificarse localizando el asta sacra, restos de las apófisis articulares de S5. Este defecto óseo permite el acceso percutáneo al canal sacro, aunque la frecuente variación anatómica del hiato sacro puede dificultar el bloqueo caudal. El canal sacro es funcionalmente la extensión distal del espacio epidural. A partir de este canal, los agujeros sacros pélvicos se abren ventralmente hacia la fosa isquiorrectal, mientras los agujeros sacros dorsales lo hacen en dirección posterior, v. Fic. 47.8. En el canal sacro, los nervios de la cola de caballo continúan su trayecto hasta salir a través de sus respectivos agujeros vertebrales. El saco dural continúa hasta el nivel de S2, o la línea que une las espinas ilíacas posterosuperiores.